Hola amigos de Feedback Comunicación Empresarial, les saluda Andrea Lagos y en esta ocasión vamos a hablar sobre un tema muy interesante, cultivando relaciones con los medios de comunicación. Seguramente muchos de nosotros hemos escuchado que es muy importante tener una buena relación con los medios de comunicación. Es por eso que el día de hoy estoy con una gran invitada que nos comentará desde su experiencia acerca del tema. Ella es Raquel Escalante, comunicadora social, maestra en Relaciones Públicas por la Universidad de San Martín de Porres y miembro del Colegio Profesional de Relaciones Públicas del Perú. Cuenta con más de 15 años de experiencia laboral en medios de comunicación, agencias y oficinas de imagen institucional y relaciones públicas en instituciones del Estado y el sector privado. Bienvenida, Raquel, un gusto poder conversar hoy contigo. Andrea, ¿cómo estás? Muy bien, acá muy contenta de poder conversar el día de hoy. Espero que tú también estés bien. Y vamos a empezar ahora con la ronda de preguntas, ¿no? La primera pregunta es, ¿cuál es la importancia de que una empresa cultive relaciones con los medios de comunicación? Muchas gracias por la invitación. El tema es bastante importante para quienes trabajamos a nivel de comunicación en las empresas y en las diversas instituciones públicas. Eh, Cuando hablamos de las relaciones con los medios de comunicación, debemos de tener en cuenta de que la gestión de prensa es una herramienta imprescindible, es una estrategia imprescindible para comunicar de una manera correcta nuestra marca. Si bien en esos tiempos y sobre todo como impacto de la pandemia, se ha destacado o se tiene como tendencia las herramientas digitales, básicamente las estrategias de una buena relación con los medios de comunicación o como le llamamos los medios tradicionales, sea radio, televisión y otros medios que ahora se están actualizando, es imprescindible porque va a permitir que una marca tenga un espacio en un medio de comunicación donde pueda tener una entrevista, por ejemplo, o donde pueda brindar datos e información valiosa e importante que no se brinda a través de la publicidad, a través del marketing o las redes sociales, que es la tendencia actual. Entonces, la importancia de poder contar con esta estrategia de cultivar buenas relaciones básicamente consiste en que el equipo de prensa, el equipo de relaciones públicas de una empresa y de una institución pública, por ejemplo, siempre mantenga unas buenas relaciones con los medios de comunicación. Ello porque va a permitir conseguir un mejor y mayor control de la marca cuando ésta pueda pasar por una etapa de crisis o controversias, que ahora son más, digamos, frecuentes, dada que la retroalimentación o el feedback de una marca o con los clientes, usuarios y las personas en general es más común y la exposición de la marca es distinta. Es más delicado ahora con el tema de las redes sociales. Sí, definitivamente ahora ya todo es más instantáneo también, ¿no? Entonces, qué importante tener este medio, que obviamente son los medios de comunicación que son masivos, para Así es. poder dar no sé, anuncios importantes, ¿no? O en etapas de crisis, como tú dices. Y dentro de una empresa, ¿quién es el encargado de cultivar esta buena relación con los medios? Eh, si bien es cierto, en las diferentes empresas conocemos la oficina de comunicaciones con distintos nombres. Hay que considerar que cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de relaciones públicas, el tratamiento de la oficina de comunicaciones es visto a veces como oficina de imagen institucional, o oficina de comunicaciones, y tiene tantos nombres, pero finalmente el equipo de comunicaciones es el encargado, donde tienen a un especialista, lo que nosotros le llamamos comunicación externa, gestión de prensa, dentro de la oficina de comunicaciones o relaciones públicas. Pero yo quiero ahondar en que, si bien el impacto de las redes sociales es importante, las oficinas de relaciones públicas, básicamente lo que ahora tienen que hacer es eh, realizar una planificación de la comunicación visto en estrategias para los medios de comunicación, que es un público. De hecho, cuando
nosotros estamos estudiando los primeros ciclos de la carrera de Ciencias de la Comunicación. En los cursos de Relaciones Públicas nos hablan de los públicos de una organización. Tenemos los públicos internos, los públicos externos y los públicos mixtos, ¿no? Es un básico. Entonces, en los públicos externos tenemos a los medios de comunicación. Entonces, un principio básico es hacer las cosas bien y hacerlas saber. Es un principio importante en las relaciones públicas, si hablamos, por ejemplo, de una marca, si hablamos de una persona, si yo soy una autoridad, si soy un candidato, por ejemplo, soy un funcionario público, como te repito, una marca, hay que ser coherentes en todo lo que vamos comunicando, desde todas las trincheras de comunicación, porque así como tenemos estrategias de comunicación donde damos a conocer, donde difundimos nuestras bondades, también hay que recordar que el silencio comunica, ¿no? En tiempos de crisis también el silencio comunica. Y si no comunicas en la primera media hora, en la primera hora que se ha generado una crisis, ya perdiste el partido, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que este principio de hacer las cosas bien y hacerlas saber justamente consiste en que seamos coherentes con todo lo que vamos comunicando y por otro lado, que todas las cosas buenas, los logros que tengamos como marca, como una institución o, por ejemplo, las estrategias en el Estado, lo vayamos comunicando. Entonces, no podemos solamente considerar en nuestras campañas de comunicación las estrategias que están orientadas a los canales ahora en tendencia, como los canales digitales, redes sociales, páginas web y otras plataformas, sino también los medios de comunicación tradicionales, porque cuando hablamos de comunicación tradicional, estamos hablando de los medios de comunicación masivos. Y tenemos miles, millones de peruanos que todos los días están consumiendo los medios de comunicación, principalmente la radio y la televisión, que son medios masivos. Entonces, para agregar ello, no solo hay que pensar en esas estrategias, pero siempre pensando lo básico de un plan de comunicaciones, siempre pensando en los objetivos, en lo que quiero comunicar y, por supuesto, el público al que me dirijo. Si me dirijo a un público de provincias, pues tengo que hacer un estudio, cuáles son los medios más consumidos por mi público, cuál es la edad de ese público a donde me voy a dirigir, qué medios están consumiendo, si tengo una campaña de comunicación, un producto que voy a lanzar para un público, por ejemplo, de la Sierra Sur, pues ellos, qué medios están consumiendo, lo consumen en castellano, lo consumen en quechua. Entonces, todo ese tipo de información y de manejo, yo lo tengo que tener bien claro, sin subestimar, como indico, estos importantes canales que son los medios de comunicación tradicionales, porque van a permitir que la marca pueda ser hablada. Y para agregar un punto importante, mi querida Andrea, por ejemplo, cuando hablamos de estrategias de publicidad y marketing, yo como marca estoy hablando de mí misma, hablando de marca, ¿no? Estoy hablando de mí mismo. Cuando hablo de estrategias de publicidad, a través de un diseño muy bien elaborado, de una campaña muy bien elaborada, de unos contenidos creativos y bien elaborados, estoy hablando de la misma marca. Pero cuando vamos a una estrategia de relaciones públicas, no necesariamente estoy hablando en el mismo lenguaje, porque estas estrategias se refieren básicamente no solo a las notas de prensa, sino a las entrevistas que van a hacer periodistas. Entonces, o coberturas que va a hacer la prensa. Entonces, estamos hablando de un tratamiento diferente que le va a aportar credibilidad a mi marca. Por ejemplo, si una marca lanza un producto innovador y moderno que implica cubrir una necesidad de servicio o de producto para las personas, eso va a permitir que los periodistas puedan hacer preguntas y va a permitir un poco humanizar la marca, explicar en qué consiste este nuevo producto tecnológico, por ejemplo. Entonces, esa herramienta siempre es importante. Podemos tener las tendencias digitales, pero cuando los profesionales de comunicaciones van a estar preparados para las nuevas tendencias, van a poder hacer campañas de comunicaciones que permitan
de pronto utilizando las mismas etiquetas, las mismas ideas y mensajes fuerzas, previstos para todos los canales y para todos los públicos, ¿no? Y eso va a permitir tener, como te repito, una marca fuerte, una marca importante y una marca sobre todo con prestigio, que pueda estar preparado cuando ocurra una crisis. Exactamente. Qué importante comentas sobre todo el análisis que se tiene que hacer antes de saber quiénes van a ser nuestros aliados en medio de ocasiones, ¿no? Porque obviamente hay todo detrás, no puedes comunicar en todos los medios, porque tu público objetivo no siempre está en un medio, ¿no? Entonces tienes que analizar muy bien todo eso. Y cuéntanos, por favor, también, Raquel, ¿qué factores son importantes para que una empresa tenga o construya una relación con medios de comunicación? Que creo que ahorita también nos has mencionado algunos de los factores, pero no sé si podrías mencionarnos, ¿no? ¿Qué otros factores más son importantes? Bueno, en principio, creo que toda marca, que toda organización, como todo en la vida, debe tener una planificación. Y cuando hablamos de planificación, de todas maneras, tenemos que tocar el tema de la investigación. Entonces, siempre vamos a llegar a ese punto. Y creo que ya en los videos que ustedes y otras entrevistas trabajan aquí en Feedback siempre se toca, ¿no? La importancia de la investigación. Y en las relaciones públicas hay muchas investigaciones que nos han dado aportes importantes para trabajar con los diferentes públicos y las diferentes estrategias. Entonces, uno de los elementos y factores es eso, que para realizar las campañas podamos hacer investigación, podamos utilizar las herramientas de investigar a nuestro público, de poder hacer encuestas, de poder realizar unos focus groups, algún tipo de investigaciones que nos permitan obtener información de nuestro público, porque algo que a veces incurrimos en las relaciones públicas o en el día a día que nos gana, porque para ello hay que considerar que, por ejemplo, en provincias no hay muchos comunicadores especializados en gestión de prensa. Y si los hay, los han ganado con la experiencia, pero no tienen mucho de expertise, conocimiento y formación en relaciones públicas. Entonces, una tarea básica, un ABC, así, elemento importante, es poder investigar y no suponer en las campañas, no, mira, siempre lo hacemos, dicen muchos, ¿no? Oye, pero todos los años mandamos así la nota de prensa, pero investiguemos ese formato de nota de prensa, qué resultados te está dando. Entra a la estadística, investiga, cambia de formato, haz focus groups, recibe información con la prensa, el feedback, lo que te mencioné hace un momento. Esos son los elementos básicos. El poder hacer la investigación te va a permitir siempre hacer cambios que permitan mejorar la eficiencia de tu trabajo, porque en las oficinas de comunicaciones, y todos mis colegas van a decir sí, estoy de acuerdo, es que el trabajo es bien fuerte, el trabajo es bien arduo, y además de las estrategias, además de la formación que nosotros debemos tener en relaciones públicas, también debemos de tener otro valor agregado importante que de repente no nos dicen en las escuelas de comunicaciones, que es el valor de ser educadores. Porque nosotros cuando vamos a una empresa, a una institución, me ha tocado trabajar con profesionales que no tienen nada que ver con la carrera de pronto, ¿no? Con médicos, con ingenieros, que poco conocen sobre la naturaleza de las ciencias de la comunicación. Entonces, otro elemento importante es que nosotros los profesionales de comunicaciones, de las relaciones públicas, podamos tener esa capacidad también de educar a nuestros jefes, de asesorar con información actualizada y con criterio continuo de cómo se dan estos manejos para que nosotros podamos tener algo importante, que es la autonomía de decisión para nuestras campañas, porque de nada vale que yo pues me queme las pestañas haciendo la investigación que te decía, con los criterios que he señalado, haga la campaña y cuando lo vaya a exponer al directorio, a los jefes correspondientes, ellos no tengan el expertise, la decisión de poder aportar un presupuesto para tus campañas, porque toda campaña tiene un valor económico, un costo o una inversión.
Entonces, lo que quiero decir es que los profesionales que están viendo este video deben de tener en consideración, y sobre todo los estudiantes, es que vamos a ir al campo con un valor agregado que es el educar y el saber medir, el saber investigar este tipo de campañas. Pero para que te aprueben tu campaña, ¿qué es lo principal? Pues que tenemos que manejar el tema, tener la capacidad de la expresión oral fundamental para un comunicador social y poder educar a nuestros jefes, ir enseñando a nuestros colegas, a nuestros diversos equipos de trabajo que vamos a tener durante toda nuestra carrera profesional sobre la importancia de poder invertir en campañas de relaciones públicas con todos los elementos expuestos. Sí, qué bonito lo que dices del valor agregado de educar. Creo que todos los comunicadores lo vivimos en cierta forma porque hay muy poca información sobre nuestro rubro. Y siempre cuando uno va a una empresa, te dicen, pero ¿de qué trata? Porque no entiendo, ¿no? Entonces, y siempre tienes que explicar y claro, de esa manera también educar a tu equipo también, porque como tú dices, hay varias cosas que tienen que ser aprobadas, ¿no? Y usualmente son aprobadas por personas que no tienen idea de las comunicaciones, ¿no? De las relaciones públicas. Entonces, claro, qué bonito eso que dices de educar. Y Raquel, para finalizar, bueno, con la ronda de preguntas, ¿qué consejo le darías a las empresas que buscan tener relación con los diferentes medios de comunicación, ya sea tradicionales o digitales, y no saben cómo iniciar? Sí. Bueno, en principio, poder contar con un profesional que maneje estos temas, tanto en redes sociales como en los medios de comunicación tradicional, ¿no? En la relación con los medios. Pero básicamente se podría empezar, o yo saliendo un poco de mi personaje de relacionista pública, de pronto poder trabajar planes a nivel empresarial con objetivos reales, ¿no? A nivel de inversión, por ejemplo, en publicidad, con objetivos y metas que puedan ser cumplidos. Entonces, ya contando con un personal, yo podría empezar, por ejemplo, con trabajar esas estrategias de poder hablar de mi marca, por ejemplo, a través de un blog de mi empresa. Yo pondría un blog en la página web de mi empresa para poder ya en las redes sociales un poco manejar los temas de mi marca. Si yo soy una empresa de automóviles, por ejemplo, algunos temas de interés que previamente he podido hacer un focus group, he podido hacer una encuesta con mi público objetivo, con un número de personas y cuáles son los temas de mayor interés. Entonces, con esos temas de interés yo puedo hacer un blog, estos temas de mayor interés, de mayor impacto, lo puedo manejar como una entrevista una vez al mes de pronto, si no tengo mucho presupuesto, una vez al mes en programas empresariales, en radios, hay canales de televisión que tienen esos espacios. Entonces, prepara un vocero, tenemos la otra herramienta que le conocemos como media training, que es el entrenamiento, la preparación a nuestros voceros para que puedan tener las capacidades de poder expresarse adecuadamente en una entrevista en medios de comunicación. Entonces, con esos pasos respectivos, yo de una manera, te estoy hablando muy económica, muy básica, como para sondear el tema, en el año de 2022 lanzo ello y para el 2023 ya preparo un plan un poco más elaborado de pronto, ¿no? Pero siempre manejando algo importante, que es un mapa de los temas de conversación de mi marca. O sea, ¿de qué quiero que hable la gente de mi marca? Porque las marcas, en medida que van creciendo, en medida que van a tener mayor número de clientes, va a ser hablado por la gente. Así tú no hables de tu misma marca. Entonces, yo debo de orientar eso, ¿no? Por eso te decía, este manejo, estas buenas relaciones con los medios de comunicación va a permitir tener el control. Entonces, el departamento de comunicaciones de una empresa justamente hace eso, ¿no? Tener el control de los temas que hablan de tu marca. Poder incidir en estrategias donde hablen positivamente de tu marca y tu marca tenga un prestigio
que va a sumar, que son valores intangibles, pero va a sumar para que la gente pueda comprar, porque tu marca al tener prestigio va a tener credibilidad. Y al tener prestigio, credibilidad y otros valores importantes como la calidad, la satisfacción del producto, todo ello va a sumar para que pueda ser comprado, ¿no? Sumado a las otras estrategias que también son importantes de publicidad y de marketing correspondientes, ¿no? Todas las herramientas son importantes, pero todas tienen que estar estructuradas, planificadas y como te indicaba, un mapa de los temas de conversación de tu marca te va a permitir poder tener ese control. De lo que van a conversar la marca, ojo, en todos los canales donde tú vas a incidir en campañas, ¿no? Sean digitales, redes sociales. Por ejemplo, los hashtags que vas a manejar en las redes sociales, pues esas mismas etiquetas los llevo a los medios de comunicación. Y cuando estoy, lo que le decimos online, en las redes offline, perdón, en los medios de comunicación tradicionales, esos mismos videos, ese mismo material, esos mismos contenidos, también lo llevo a las redes sociales, ¿no? Para hacer justamente ampliar, digamos, los públicos de estos canales, ¿no? Claro, de todas maneras las estrategias tienen que estar relacionadas y el conjunto de estrategias es muy importante, ¿no? Así es. Y bueno, también la importancia que tiene que un especialista en el rubro trabaje en una empresa que quiere empezar a cultivar relaciones con los medios de comunicación, ¿no? Claro, cuando, por ejemplo, una empresa mediana quiere o tiene una campaña importante, específica, otra alternativa también es contratar a las agencias especializadas, ¿no? Por ejemplo, yo actualmente soy directora de Relaciones Públicas de la Agencia de Comunicaciones OMO, somos una agencia en Lima que brindamos este tipo de servicios a nivel de comunicaciones, es decir, no solo las estrategias de relaciones públicas, sino también de publicidad y marketing, ¿no? Entonces, a nosotros nos contratan, por ejemplo, la agencia OMO, nos contratan a diversas campañas y nosotros hacemos ya campañas más especializadas, porque te recuerdo, hay algunos productos específicos donde, por ejemplo, en provincias no hay muchos especialistas. Hay por ejemplo, si hablamos ya de empresas, Andrea, algo que ha crecido un poco con las necesidades, por ejemplo, es la inversión en comunicación en las mineras. El tema de la comunicación más orientado a minería y energía, ¿no? A ese sector, por el tema de comunicaciones, las relaciones comunitarias, las relaciones con los públicos específicos que son las comunidades y donde también hay intervención importante de los medios de comunicación. Entonces, si hablamos de marcas, por ejemplo, a nivel de estrategias en relaciones públicas, ha crecido un poco por ese rubro. Hay otro tipo de empresas que también hacen inversiones importantes y ahí es donde nosotros hacemos una labor, te repito, no solo de ejecutar las campañas, sino también de educar a los empresarios, educar a los inversionistas sobre la importancia de poder lanzar tu marca en un medio de comunicación y también de no solo lanzarlo ya, sino de que esto pueda ser perenne a través de una campaña que dure varios años de pronto y de acuerdo a los objetivos y el crecimiento también de la empresa. Y eso es importante a nivel de sociedad porque va a permitir que las personas, los consumidores de medios de comunicación, también sean personas, digamos, más informadas, que puedan tener una opinión más acertada de la marca, no porque me lo dijo Juanita, no porque me lo dijo el vecinito, sino porque también he escuchado una entrevista interactuada por un periodista donde da o hace preguntas oportunas y eso va a permitir también ampliar un poco el bagaje de información de la gente. Y si eso lo llevamos a un panorama de las instituciones públicas, pues recordemos que la comunicación institucional o la información que debe comunicar el Estado a través de sus diferentes organizaciones públicas es una necesidad pública, es la obligación, es importante que toda institución pública informe y comunique a las personas
sobre lo que están haciendo, ¿no? Y ahí llegamos a ese principio que te decía, hacer las cosas bien y hacerlas saber, ¿no? En esos tiempos, sobre todo, de donde se está generando, se están registrando tantas crisis políticas, tantas crisis donde la gente ya no cree en las autoridades, y bueno, lo estamos viendo en el día a día, sobre todo ahora que estamos en un proceso de campaña electoral donde nos muestran estadísticas tristes, donde la gente no confía, no cree en las autoridades, ¿no? Sí, definitivamente estamos en unos tiempos donde las comunicaciones son gran herramienta, ¿no? Y gran apoyo para empresas, para el Estado, para diferentes marcas. Y bueno, Raquel, ya para finalizar, ¿puedes contarnos dónde podemos encontrarte en redes sociales? Quizá la agencia, ¿no? De la que me comentabas también, o recomendarnos algún libro. Sí, bueno, recuerdo que cuando estuve elaborando mi tesis, los libros básicos, así, Biblias, siempre vamos a llegar a los nombres básico para todo relacionista público, comunicador social, es poder llegar al libro de Gruning, ¿no? De James Gruning y Todd Ham. Esos libros son básicos, ellos son los padres de las relaciones públicas y justamente ellos te alcanzan bastante información sobre las relaciones públicas modernas, lo que lo llamamos. También hay libros importantes de Capriotti que me dieron alcances muy importantes para poder tener los criterios acertados en el estudio de relaciones públicas. Sin embargo, otro consejo que yo doy a las personas es, si ahora nuestros hábitos han ido cambiando, las tendencias, por ejemplo, del uso del TikTok, que hace 2 años no existía, el uso de YouTube, el hecho de tener influencers, que vayamos a esas plataformas, pero lo orientemos a las etiquetas de las relaciones públicas, porque también encontramos influencer, también encontramos muchos personajes que manejan estos temas, muchos profesionales, quiero decir, que nos pueden ayudar y orientar a nuestra finalidad, porque aunque parezca increíble, cuando hablamos de ciencia de la comunicación, es bien amplio, y cuando hablamos de relaciones públicas también es bien amplio. Entonces, de acuerdo a nuestro interés, por ejemplo, estamos en una oficina de relaciones públicas y también hay suboficinas, ¿no? Hay áreas también específicas. Entonces va a depender mucho a qué área yo me voy a desempeñar o voy a trabajar para poder tener información. Y algo bueno, y a lo que voy a tu pregunta, es que ahora las marcas también tenemos ese espacio en cuentas de Instagram o de YouTube, de poder hacer videos donde explicamos a la gente, por ejemplo, tú vas a Instagram y ves un video, ¿y qué es el branding? Y una agencia te está explicando qué es el branding o por qué invertir en relaciones públicas, ¿no? Entonces, Exactamente. a nosotros nos encuentran como Agencia Homo, estamos en Instagram, en Facebook, en LinkedIn también, y bueno, estamos prestos para los servicios de comunicación y las asesorías correspondientes también en esta hermosa carrera que son las ciencias de la comunicación. Muchas gracias, Raquel, por toda la información. De verdad que ha sido muy interesante poder hablar contigo acerca de este tema y espero que nos volvamos a encontrar en otra oportunidad aquí en Feedback Comunicación Empresarial. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y por este importante aporte a través de esta entrevista. No, gracias a ti, Raquel. Hasta la próxima.